Bruno, ¿cómo te va? Buenos días, Martín Sémola te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bien, Bruno, bueno, ayer he visto festejos varios en redes sociales de muchos grupos que venían bregando justamente por la adhesión a la ley. Para que la gente comprenda, a ver, tiene 16 años, ya hemos hablado mucho de esto, pero nunca está de más recordar a la gente qué es lo que establece esta ley de ESI. Y la ley de ese establece contenidos, conceptos mínimos para trabajar en todos los niveles educativos. Obviamente que son conceptos que se adecúan según el grado de desarrollo psíquico, físico y emocional. Por ejemplo, para un niño de 5 años en nivel inicial, se prevé que todos los niños y las niñas puedan conocer las partes del cuerpo y la forma correcta de nombrarlo. En vez de decir, como nosotros decíamos, pajarito, palomita, que puedan decir pene y vulva, porque eso hace, por ejemplo, que puedan ir al baño, que puedan pedir ayuda en caso de situaciones de abuso, que puedan ponerle nombre a esas cosas que, lamentablemente, la que están expuestas en las infancias, ¿no? Claro, claro. Bueno, hay detalles a tener en cuenta porque, a ver, de hecho ayer mismo y en los intentos anteriores de aprobar esta adhesión, hay algunos planteos en contra y algunos la verdad que uno se puede analizar y decir no sé en qué sustentan esta afirmación, como por ejemplo que iba a incentivar o promover la sexualidad. Incluso algún legislador llegó a decir que iba a incentivar que las personas se vuelvan homosexuales. Hay que aclarar que eso, por supuesto, que es una idea descabellada. Bruno. Bueno, parece que tenemos ahí algún problema en la comunicación. Justo, bueno, estábamos hablando ayer, hubo sesión en la legislatura, no fue aprobada por unanimidad, tuvo, como decimos, algunos votos en contra, ya sabemos de los mismos sectores que ya manifestaron en su anterioridad, sobre todo el bloque de Fuerza Republicana, que ya había manifestado su rechazo justamente a esta normativa. Bruno, no sé si llegaste a escuchar la pregunta que te hice. Sí, estaba escuchando. Perfecto. Me parece que hay algo muy particular que pasa en la provincia, que tiene que ver con unos discursos políticos partidarios que nada tienen que ver con la política pública de la ESI, ni con los debates pedagógicos de educación sexual integral que están estandarizados a nivel internacional. En Alemania se prevé que niñas y adolescentes reciban los mismos contenidos o de estándares similares que en Argentina, en Cuba o en Estados Unidos. O sea, hay cosas que tiene más que ver con eso, con una cuestión de discurso. Y algo que sí me pareció importante, porque mucha gente se pregunta, bueno, está por comenzar la implementación de la ESI en Tucumán, y la realidad es que como es una ley nacional de educación y es válida para todo el territorio argentino, sí vienen sucediendo proyectos pedagógicos de ESI en distintos establecimientos. Yo mismo he participado como docente capacitador en colegios confesionales de San Miguel de Tucumán, en donde el equipo docente, incluso el área confesional y de formación espiritual, entienden que es necesario para sus estudiantes, en esos colegios que todavía son colegios exclusivamente de mujeres en nivel secundario, que es necesario que tengan ciertos contenidos y conocimientos mínimos. Que nada tiene que ver el acceso a la información con lo que después cada uno y cada una con información puede decidir. Por ejemplo, un adolescente puede entender métodos anticonceptivos y decidir esperar a iniciar sus relaciones sexuales durante el matrimonio porque lo cree así. Son como cosas distintas y la información nunca promueve ninguna práctica compulsiva. Más bien, eso sí está chequeado por la implementación de la ESI a nivel nacional, cuando los estudiantes tienen conocimiento de educación sexual integral, muchas veces retrasan el inicio de las relaciones sexuales porque se entiende la sexualidad como algo más que práctica sexual. Entra la afectividad, entra lo vincular, que es mucho más importante que pensar la práctica sexual en sí misma. Claro. Aparte hay otra cosa que a ver, que es importante también recalcar a los padres, ¿no? Que hoy la información está en todos lados, al alcance de un celular, y los chicos hoy con 11, 12, 13 años ya tienen acceso a esa información. Lo bueno está que se lo haga de manera más profesional, que se lo enseñe una persona que está capacitada en el lugar que corresponde, que por ejemplo es el aula, justamente para que no se encuentren con información errónea y que se malinformen respecto a la sexualidad. Me parece que eso también es importante remarcarlo. Y yo creo que cualquier padre, madre o tutor que tiene pubers o adolescentes a cargo sabe que la pornografía está a la disposición de un clic y que a veces incluso sin siquiera buscarla aparece porque es parte de la industria de Internet, y que nosotros siempre decimos cuando no hay ESI
a los adolescentes los educa la pornografía. Y no hay nada más pernicioso para la subjetividad de un adolescente, de un niño, una niña, que tener ese tipo de experiencia de consumo de pornografía, porque no educa, porque crea estándares de belleza que son inalcanzables, porque precisamente quita todo lo que tiene que ver con la afectividad y con las emociones de la sexualidad. Y es como no por estar en contra de la pornografía en sí, porque para mayores de 18 años las personas pueden hacer y consumir los productos culturales que quieran, pero sí es muy pernicioso, y eso es una realidad con la que hay que combatir, y el espacio para combatirla es en la escuela, son los conceptos científicamente validados. Hay cosas que son como muy comunes, por ejemplo, un adolescente que pasa durante 2 o 3 años de su vida preguntándose si el tamaño de su pene es el que tiene que tener, si es lo suficientemente hombre. Digo, son cosas que se trabajan con consecuencias didácticas muy sencillas, que se habla de modo muy claro y ajustado al marco científico, y que le resuelve y tranquiliza a nuestros adolescentes en esos momentos que, si ustedes se acuerdan como de la adolescencia, siempre son un poco traumáticos, ¿no? Y algunos eventos son, la verdad, que te quedan marcados para toda la vida. Bruno, respecto a lo que decías de la pornografía, por supuesto que para mayores de 18 hay una industria importante a nivel mundial, pero lo importante es que, a ver, un chico que acceda con 13 años, 14, que lamentablemente sí pueden acceder, que entiendan que es ficción eso, que lo que están viendo, que lo que están consumiendo no es algo que le esté enseñando algo que ocurre en la vida real. Básicamente yo hacía esta comparación, siempre le decía a un amigo, es como que quieras aprender de amor de una telenovela. Estás viendo algo que es ficción y vos pretendés que sea la realidad. Está bueno también que se le pueda marcar esa diferencia a los chicos en el aula. Sí, sobre todo eso sí es importante. Los lineamientos curriculares que están aprobados por el Consejo Federal de Educación marcan específicamente qué contenido se ve en cada año, y también cómo se pueden abordar después en cada materia de cada año, y no hablan ninguno de pornografía, todo lo contrario, hablan de cuáles son, de poder poner en palabras cuáles son nuestros sentires, y de poder expresarnos de modo correcto, y de poder entender cuáles son las formas del consentimiento, por ejemplo, que es algo que se trabaja desde nivel inicial, porque el consentimiento no tiene que ver con la práctica sexual, digamos, esa es una parte que se ejercita cuando tenemos la capacidad de hacerlo ya pasada la adolescencia, sino el consentimiento de mi cuerpo, yo decido, no me gusta que me toquen, no me gusta que me saluden así, no me gusta que los grandes vengan y me den besos siendo un niño de modo compulsivo. Digo, todos esos aspectos que por ahí la gente cuando dice educación sexual piensa en preservativo, práctica sexual, embarazo. Y en realidad se trata de un abordaje interdisciplinario, pedagógico, que es bien complejo y que efectivamente ayuda a la construcción de ciudadanía, más que a la práctica sexual, a promover cualquier cosa. Claro. Ahora, estamos hablando de una norma que tiene 16 años, que si bien en los diferentes consejos federales de educación se va avanzando en algunas modificaciones, escuché algunos sectores donde dicen que inclusive ya sería prioritario hasta sancionar una nueva ley para que esté ayornada a los tiempos que corren. ¿Usted qué cree al respecto? ¿Cree que esta norma que se ha aprobado, a ver, es útil, obviamente, pero que necesita alguna actualización? A ver, lo que se aprobó fue una adhesión provincial, y lo que sucede con las normas provinciales, por siguiendo así jurídicamente, técnicamente, seguimos la pirámide de Kelsen, que lo sigue el mundo jurídico. La norma provincial no puede ser diferente ni retrotraer cosas de la norma nacional. Entonces, lo que se aprobó en Tucumán es una norma resumida, un poco mal resumida de lo que es la ley nacional. Si nosotros nos proponemos una ley provincial de ESI, tiene que ser lo que dice la ley nacional y avanzar hacia adelante. Claro. Y la realidad es que por los discursos que se escucharon en la legislatura el día de ayer, claramente no estamos en condiciones de avanzar hacia adelante, porque no terminan ni siquiera de entender el marco normativo nacional e internacional que sustenta la norma. Entonces lo mejor sería no tocarla, claro, hasta que también podamos hacer, una cosa es implementarla y otra cosa es hacer una medición de impacto. Tenemos que en una cierta cantidad de años sentarnos los especialistas en educación a decir, bueno, qué se trabajó, cómo se trabajó y cómo se puede mejorar. Y una vez que vemos eso, decir, bueno, ahora podemos modificar la norma porque así implementada como está, no sirve para tal cosa. Pero es un proceso que lleva más tiempo, claro, y que sobre todo necesita, y por eso podría ser importante lo que pasó ayer para las personas que venimos trabajando de sí, podría significar presupuesto. ¿Qué es lo que hace falta? Porque capacitar docentes lleva tiempo. El grupo, el trabajo docente es un trabajo bien arduo, los docentes están cansados y cansadas
ir de acá para allá, de tener 2 horas en un colegio, 3 horas en otro, un trabajo que siempre es más tiempo de la hora de aula, y para capacitar necesitamos generar un entorno amigable y de aprendizaje, y eso lleva tiempo y dinero, es una realidad. O sea, hay que avanzar más en eso, y la adhesión podría significar eso, pero tocar la norma así como quien toca cualquier cosa es un disparate, y bueno, como los que se escucharon ayer en muchos espacios. La verdad que sí. Bruno, Chantal te saluda. El próximo 4 de septiembre también va a ser el Día Mundial de la Salud Sexual, la importancia. Hay mensajes de los oyentes que nos llegan y por ahí todavía siguen muchos negados a lo que es la ESI. Y uno de esos mensajes nos dice: la educación sexual comienza en el hogar, unido con la moral y la religión. Digo, a ver, hay muchas personas que están negadas a la ESI porque piensan que lo que se busca con esto es fomentar la vida sexual, cuando en realidad estamos hablando de educación, de tener las herramientas, y que no vamos a tampoco quemar etapas, sino que se le va enseñando a cada uno lo que necesita. Sí, yo le invito a todas las personas a buscar en primera persona. Digo, hubo mucha mala prensa y confusión de ciertos sectores organizados política y partidariamente sobre la ESI, y dicen cosas que la ESI no dice. Si ustedes ponen esi.gov de gobierno.ar, van a acceder a la plataforma donde están todos los materiales, todas las resoluciones. Uno dice nivel inicial y vas a ver lo que se enseña en nivel inicial, primer ciclo, segundo ciclo, secundario. Pones en YouTube ESI oficial y te va a aparecer los contenidos audiovisuales del canal de ESI. Y esos son los contenidos con los cuales se les pide a los docentes que trabajen. No cualquier cosa es ESI, no cualquier libro que anda dando vuelta. Hicieron circular en Tucumán, no ahora solamente, sino hace varios años, libros que son de Perú, libros que son de México. Y dice, esto no se trabaja acá, esto no es cierto. Entonces me parece que primero hay que ser sinceros y separar lo falso o lo estrictamente politizado partidario del contenido, y después decir, sí, yo opino esto de este contenido, y claramente que uno en la República Independiente de su casa puede tener los estándares morales, religiosos y espirituales que quiera, y eso se respeta, y jamás se va en contra de eso con los estudiantes, pero en el Estado y en el ámbito público, el Estado necesita que las adolescencias y las infancias tengan ese conocimiento, porque si los niños y las niñas no aprenden las partes del cuerpo, les cuesta más, y está comprobado por casos judicializados, les cuesta más denunciar abuso. Entonces es muy llamativo que ciertos sectores estén en contra de la implementación de la ESI, cuando lo que hace es ayudar a esos niños y esas niñas que están siendo abusados, porque lamentablemente sabemos que el abuso sexual infantil es una realidad, que la mayoría de las personas recién cuando son adultos y adultas pueden expresarlo. Entonces, el Estado se tiene que hacer cargo de eso, se tiene que hacer cargo de los embarazos en la adolescencia, se tiene que hacer cargo de los intentos de suicidios que hay en las adolescencias por discriminación, por no entender qué les pasa. Son realidades muy complejas, y cualquier persona que está en contacto real con grupos de niños, niñas, adolescentes, entiende que esto ni siquiera es debatible, porque es urgente que haya una intervención para que las personas puedan vivir mejor. Bruno, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Que tengas un buen día. Hablábamos con el docente Bruno Bazán, además docente de filosofía, bioética y gestión educativa.